Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Me llamo Dato Iñáñez, soy licenciado en Historia y conmigo vamos a llevar el tema de Historia del Perú para este primer mes o primer trimestre también, y vamos a llevar o considerar algunas introducciones para algunos temas que vamos a considerar en esta parte. El primer tema que vamos a analizar es el del Tahuantinsuyo. Lógicamente que vamos a hablar sobre las investigaciones que ya se han reconocido oficialmente, porque hay algunas nuevas que no hablan de cuatro suyos, que es lo que significa, ¿no? En quechua, Tahua es cuatro suyos, cuatro regiones, porque como les comentaba, ya hay algunas investigaciones que mencionan que no serían cuatro sino seis, pero eso todavía está en proceso de discusión y debate. Nos vamos a referir a la que, digámoslo así, es lo oficial, que serían los cuatro suyos o cuatro regiones, que viene a ser el Tahuantinsuyo. Ahora, todavía existen algunos debates sobre propiamente qué fue, si llegó a ser un imperio, si solamente llegó a ser una confederación, pero vamos a referirnos a lo oficial, ¿ya? Ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta en esta parte es que el Tahuantinsuyo fue, digámoslo así, el imperio o la cultura más importante en esta parte de América, ¿ya? Ubicando o llegando a dominar varias partes, ¿no? Desde lo que es Argentina, Colombia, Chile, Perú propiamente. Tenían una cultura muy rica, que es propiamente producto de una síntesis cultural de todas las culturas anteriores. Por ejemplo, en la cultura chavín, ellos tenían un dios que se le conoce como un dios que lloraba maní, que tenía báculos en los brazos, y que ese dios también se va a ir repitiendo hasta llegar al Tahuantinsuyo, que vamos a ver al dios de los báculos otra vez. Porque, como les digo, lo que va a ser la cultura inca, lo que va a ser el Tahuantinsuyo es una gran síntesis cultural de todas las culturas anteriores. Por eso que vamos a ver aquí algunas cosas de las culturas que ya se deben haber analizado en primero de secundaria. Ahora, como les decía, Tahua en quechua significa cuatro. Si es que tenemos cuatro regiones, cuatro zonas. Se puede ver aquí. Ahora, si no puedes visualizar muy bien las diapositivas, no te preocupes, que todo este material se te va también a enviar y vas a tener acceso a ello. Tenemos el Antisuyo, el Collasuyo, el Contisuyo y el Chinchaysuyo, ¿ya? Ahora, propiamente en lo que es su historia, tenemos marcadas dos etapas. Algunos lo consideran tres, no hay problema, vamos a disgregarlo en estos momentos. La primera etapa es la etapa curacal, y aquí destaca la figura del primer inca. ¿Quién sería el primer inca? Bueno, está por aquí, es Manco Cápac. Y también se le llama legendario porque es aquí donde van a surgir las famosas leyendas, como la leyenda de Manco Cápac, la leyenda de Mama Oyo, la leyenda de los hermanos Ayer, que van a tratar de explicar, ¿no?, de manera un poquito exagerada, divinizada, el surgimiento del imperio de los incas. Luego tenemos ya la etapa monárquica o etapa de la Confederación Cusqueña, que es la etapa donde ya empieza este crecimiento de los incas hacia otros lugares. Y ya luego en la etapa imperial tenemos la máxima expansión y apogeo. Y quizás las figuras aquí más importantes son las de, por ejemplo, este inca que vamos a ver por acá, Pachacútec, Huiracocha y Tupac Yupanqui. Ya son de los incas más importantes que vamos a mencionar. Ahora, lo que también nos debe quedar claro aquí es que si hablamos nosotros de un imperio o de una cultura de naturaleza o carácter imperial, es porque se encargaban de conquistar otros pueblos. La pregunta es, ¿a quién le gusta ser conquistado? A nadie. Entonces, cuando hablamos del Tahuantinsuyo, no vamos a hablar de un estado, de una cultura perfecta, donde todo era armonía. Aunque las conquistas no eran tan salvajes, sino era más una especie de convenios, lógicamente a los pueblos no les gustaba este tema. Los pueblos querían su propia autonomía. Y esto es importante recordarlo porque luego esto va a ser aprovechado muy bien por los españoles, ya que los pueblos que estaban siendo dominados por los incas van a querer su propia independencia, por decirlo así, su propia autonomía, que va a ser, digámoslo así, el pretexto que van a poner los españoles para ayudarlos. Ahora, luego tenemos ya en la etapa final la crisis y decadencia, que seguramente habrán escuchado de estos famosos incas, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Dos hermanos que se van a pelear ya en la última etapa y que producto de esa crisis va a ser aprovechada muy bien por los españoles para lograr invadir o desintegrar el imperio de los incas. Vamos a hablar ahora de algunas características del imperio.
o de la organización social de Tahuantinsuyo. En la parte superior tenemos a la clase dominante, tanto la realeza como encabezada por el Inca, aunque propiamente no es Inca, sino es Sapan Inca. Él es el que dominaba, su esposa era la Coya, bueno, era la esposa principal porque el Inca podía tener muchas más esposas. También estaba el heredero, por el Auqui, la nobleza de sangre, la panaca real. Y hay que recordar en esta parte que toda la nobleza y la realeza no trabajaba. Básicamente ellos vivían del trabajo de la clase dominada, de los Hatun Runas. Y otro detalle aquí importante es que nosotros estamos acostumbrados a decir que los incas hablaban quechua, y eso tampoco está bien. El idioma que ellos hablaban es el runacini, ¿ya? Pero por cuestiones de exámenes se mantiene el tema de quechua. Pero ya lo saben, el idioma que ellos hablaban es el runacini. Otros dominados están los mitimaes o mitman, que eran los migrantes obligatorios de los incas, los yanaconas y los piñas, que eran los esclavos, ¿no? Entonces pueden ver que también había sociedades, clases muy bajas con clases muy altas. Había un gran contraste, ¿ya? Lo cual hacía de que el imperio no estuviera tan feliz. Lo que sí es muy bueno resaltar es el carácter económico, y la base de esto es el tema de la reciprocidad. No existía la moneda tal y como lo conocemos hoy. Todo el sistema económico giraba en base al trueque, siendo la principal actividad económica la agricultura y la ganadería. Ahora, como les comentaba, el tema de la reciprocidad va a ser muy importante y se va a evidenciar también en las formas de trabajo. Tenemos las clásicas conocidas, la mita, el aini y la minca, ¿no? Y que de repente lo van a utilizar incluso en la época republicana, la mita, que básicamente tú trabajabas para el Estado de forma obligatoria por un lapso que ellos te iban a indicar. En el caso del aini era el trabajo colectivo de ayuda mutua, y en el caso de la minca hacia las tierras del sol o del Inca. Entonces, como se puede ver aquí, la mita trabajabas para el Estado y la minca básicamente es lo mismo. Así es que más trabajabas para el Estado que para ti mismo. Ahora, estas son las ideas generales de lo que pasaba en el Tahuantinsuyo. Y recuerden esta parte que vimos hace un momento. La crisis y decadencia que tuvieron los incas fue producto de la guerra civil que se dio entre Huáscar y Atahualpa. Es esa guerra la que va a marcar el deterioro del imperio y lo que va a posibilitar que los españoles puedan conquistarlos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el otro lado del mundo? Bueno, se estaban dando descubrimientos geográficos, y un evento muy importante aquí que tenemos que resaltar, más allá de los eventos geográficos, de los adelantos técnicos que en un momento vamos a ver, es el tema de la conquista de Constantinopla. Vamos a verlo aquí, ¿ya? Cuando Constantinopla cae, Constantinopla también llamada Roma de Oriente, cuando Constantinopla cae a manos de los turcos, a manos del Imperio Islámico, lo que va a causar es que las famosas rutas de la seda, aquí los viajes de Colón, estamos aquí en las rutas de la seda. Ruta de la seda es la ruta de comercio entre Europa y China, y la ruta de las especias, la ruta de Europa hacia la India. Estas rutas, si ustedes se pueden percatar, todas pasan por esta zona de Arabia, esta zona de Persia, que en un primer momento estaba controlada por el Imperio Romano de Oriente. Ahora, cuando el Imperio Romano de Oriente cae a manos de los turcos, esta zona se cierra, ya no hay comercio, es muy peligroso entonces viajar por aquí. Entonces, ¿qué van a hacer todos los europeos? Ya no van a poder pasar por aquí, entonces van a tratar de pasar por debajo de África. Y es allí donde un personaje conocido como Cristóbal Colón se le ocurre esto de que la Tierra es redonda. Entonces, si la Tierra es redonda y yo me voy por acá, ¿por dónde salgo? Por acá. O llego por acá. Entonces, simplemente dándole la vuelta a la Tierra, estoy por la ruta de la seda y la ruta de las especies, que sería algo mucho más sencillo que viajar a esta parte de África donde era común que los barcos naufragaran. Entonces, estas ideas de buscar nuevas rutas comerciales, del lado de los descubrimientos geográficos, del lado de los descubrimientos tecnológicos, van a animar a todas estas personas
a buscar las nuevas formas de llegar a la China y a la India. Ahora, no solamente hablamos aquí de España, también vamos a hablar de Portugal. Va a haber una rivalidad, va a haber una competencia por dominar los mares y por hacer estos descubrimientos. Por el lado de España tenemos a Cristóbal Colón, que de mano de la corona va a viajar, va a tener 4 viajes importantes, ¿ya? Y también por el lado de Portugal van a hacer algo parecido. Entonces, España y Portugal empiezan con la invasión y la llegada hacia el continente americano. Pero ante estas disputas, los reyes tanto de España como de Portugal se van a sentar y del lado de la iglesia, van a establecer lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas, donde se van a dividir, ¿no?, las zonas que les van a pertenecer a cada uno de ellos. De esa manera se van a evitar futuros conflictos. Es por eso que hay un lado de América del Sur donde se habla español y hay otro lado donde se habla portugués, producto del Tratado de Tordesillas. Ya luego de que se dieran cuenta de que todo esto era un nuevo continente, van a llegar más viajes, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de los viajes de Francisco Pizarro. Ahora, ustedes pueden ver aquí que hay 3 viajes, pero cada viaje tiene una naturaleza distinta. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del primer viaje, conocido como el viaje de exploración, es un viaje en el cual todavía no intervenía la corona. Es un viaje exclusivamente financiado por la burguesía, donde personajes como Gaspar de Espinosa van a invertir mucho dinero porque ya se habían escuchado noticias de que al sur del continente americano había lugares donde había mucho oro y mucho plata. Entonces, esto de aquí, que se ve como una empresa, como una forma de obtener riquezas, perdón, es el proyecto de una clase burguesa, ¿ya? Que va a contratar, por decirlo así, algunos personajes como Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, para poder ver qué es lo que había, qué es lo que podían sacar de provecho. ¿Ya? Eso va a suceder en el primer viaje de exploración, donde van a llegar al puerto de Piñas, donde Diego de Almagro va a perder un ojo y se va a considerar que este viaje fue aparentemente un fracaso. Ahora, el viaje más importante es el segundo. Se conoce como el viaje de descubrimiento, donde allí se dan cuenta de todas las riquezas que había en el Tahuantinsuyo. Perdón. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de las riquezas que tiene el Tahuantinsuyo, Francisco Pizarro, viendo la magnitud de la tarea que ahora les esperaba, decide dejar de lado un poco a estos empresarios y busca a la corona española. Entonces, ¿qué hace la corona española? Va a firmar con él la capitulación de Toledo. Ahora la corona estaba interesada en que estas personas puedan invadir, puedan conquistar el continente americano. Recuerden, esto recién se da a partir de la capitulación de Toledo. Perdón. Pero es también importante mencionar que la corona le da muchas ventajas a Francisco Pizarro en contra de Diego de Almagro, a la que le da pocos privilegios, y esto posteriormente va a desencadenar la guerra entre Pizarro y Almagro, o entre pizarristas y almagristas, lo que finalmente va a hacer que entre ellos se terminen destruyendo, y al final la corona se va a quedar con todo el dominio del continente americano. ¿Ya? Entonces, ya luego de la capitulación de Toledo, luego de la intervención de la corona española, nosotros recién vamos a ver el tercer viaje, que propiamente es el viaje de invasión. Es el viaje en el cual ya por fin llegan a Cajamarca, donde van a poder hacer esta conversación con el Inca, con el cura Valverde, donde supuestamente tira la Biblia, y vamos a hablar de eso de manera más detallada en el otro mes. Pero por ahora hay que tener en cuenta lo siguiente: en este tercer viaje de invasión se van a fundar algunas ciudades también importantes, por ejemplo la ciudad de San Miguel de Piura, que va a ser la primera ciudad española que fundan los españoles aquí en el Perú. Y a propósito de esto, recuerden que el nombre original no debió de ser Perú, sino Virú, que por una mala interpretación de los españoles le pusieron Perú. Y entonces es un panorama general de todo lo que se vio en la época de los incas, y cómo la crisis de esta lucha entre hermanos, en esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, lo que va a desencadenar que el imperio se debilite, situación que va a ser aprovechada muy bien por los españoles,
que ya también estaban interesados en todo el oro, producto de un pensamiento mercantilista que reinaba en Europa, donde se pensaba que la economía de un país avanzaba por la acumulación de oro y plata que había en América, que es lo que va también a hacer, y recuerden la parte muy importante, la conquista de Constantinopla hizo que se buscaran nuevas rutas comerciales. Y todo eso va a desencadenar a la conquista del imperio de los incas. Bueno, espero que hayan podido entender esta parte. Cualquier cosa, chicos, me pueden escribir al correo de la institución. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.